tenemos un café con Francisco de Santibáñez, lo titulamos esta charla Una mirada global y estratégica sobre los dilemas de un mundo incierto. Francisco es secretario general del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, el CAI, como todos lo conocemos. También es miembro global del Centro Wilson y autor de varios libros. El último de ellos, que salió el año pasado, se llama La rebelión de las naciones, la crisis del liberalismo y el surgimiento del conservadurismo popular. De Santibáñez ejerce como docente en la Universidad Austral, publica artículos en varios periódicos y revistas. Más que nada, todos los sábados es columnista, escribe una columna en Infobae. Así que muchísimas gracias, Francisco, por estar acá en Un Café con el CEPI. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un honor estar con ustedes. Francisco, estuve releyendo este último libro que sacaste sobre la rebelión de las masas y me parecieron algunas cuestiones súper interesantes. Me imagino que cuando lo escribiste te encontraste con un mundo que sí, estaba poniendo en jaque este conservadurismo popular, estaba poniendo un poco en jaque o en cuestionamiento algunas de las sociedades liberales, ¿sí? Con estos reclamos y con estas cuestiones de nacionalismos, de los reclamos de democracias directas sin representación, ¿no? Mirando más que nada en algunos lugares como en Estados Unidos, como en Brasil, como en China. Ahora, mi pregunta es, el Francisco del año pasado escribiendo ese libro y la mirada de Francisco hoy, durante la pandemia, ¿cambió un poco esa visión que tenías de la rebelión de las naciones? A ver, primero, ¿cuál es mi visión? Yo creo que lo que estuvimos viviendo en los últimos años en el mundo fue el surgimiento de un nuevo movimiento político que sigue en parte la tradición conservadora, que es una tradición distinta a la liberal, a una tradición de izquierda, o otras de pensamiento y de accionar político, pero con una serie de diferencias, la principal de las cuales era el antielitismo, ¿no? O sea, alrededor del mundo surgió una camada nueva de líderes, conservadores populares, como los defino, que tienen una agenda de valores tradicionales, nacionalismo, una política exterior realista, que siguen la línea conservadora, pero la gran diferencia es que son antielitistas y tienen una forma de actuar muy poco moderada, son muy agresivos, y en eso se diferencian de la tradición conservadora. Y este era un fenómeno mundial, digamos. Es el caso más claro, es el de Trump, pero también está Boris Johnson, que transformó el Partido Conservador Británico en Partido Conservador Popular, Modi en India, Netanyahu en Israel, también lo vemos en Rusia con Putin, que quizás fue el primer conservador popular, lo vemos en Polonia, en Hungría, en Israel, y en ciertos aspectos hasta en China. Yo creo que hay ciertos aspectos del conservadurismo popular. El ascenso al poder era muy fuerte. Ahora la pregunta es, ¿esto cambia con la pandemia o no cambia? Ahí en mi opinión había dos grandes narrativas posibles que nos ayudan a explicar las consecuencias posibles de la pandemia. Hay una que es si uno quiere, es la narrativa liberal, que sostiene que gran parte de la crisis que estamos viendo se debe a este tipo de líderes, ¿no? A los Trump, a los Boris Johnson, que no escuchan el consejo de los expertos, de los tecnócratas, que, como decías vos, buscan una democracia más directa, que desconfían de la colaboración internacional, del multilateralismo, por eso desfinanciaron las instituciones internacionales, por eso hoy Trump anuncia que se va de la Organización Mundial de la Salud, y por lo tanto lo que tiene que suceder es una vuelta a lo que fue el multilateralismo de los 90, de los 2000, con un orden liberal basado en tres grandes pilares que eran la globalización en lo económico, la promoción de la democracia liberal en lo diplomático y también la valorización de instituciones internacionales muy fuertes con un alto grado de autonomía. Pero la otra narrativa es la conservadora popular, es una
narrativa nacionalista que sostiene que no, que las consecuencias sociales y económicas de la pandemia se deben a una élite que no entiende los intereses y los valores de sus poblaciones. Entonces, por ejemplo, que esto es algo que se puede ver en el discurso de Bolsonaro, de la gente no tiene que sufrir las consecuencias económicas de una cuarentena, por lo tanto, tardemos lo más posible en implementar medidas de restricción al contacto social. Esto es consecuencia de la globalización, de que las cadenas globales de valor hoy impiden que un país pueda acceder a sus propios insumos sanitarios, a los respiradores, etcétera, e inconscientemente la idea de que la inmigración, la movilidad de personas, es algo que trae problemas a las sociedades. Entonces tenemos que cerrarnos todavía más. Yo creo que la evidencia empieza a mostrar que es quizás la segunda de las narrativas la que está ganando más fuerza, y eso puede alimentar, quizás no en el corto plazo, pero sí en el mediano y el largo plazo, el conservadurismo popular, porque el malestar contra las élites de los países va a ser cada vez mayor y eso alimente la base electoral de estos partidos. De hecho, uno ve las encuestas en países como Hungría o en Inglaterra, están subiendo fuerte muchos de estos líderes. Probablemente en el corto plazo esto le afecte mucho a algunos líderes como Bolsonaro o Trump, pero creo que en el mediano y largo plazo esto puede llegar a favorecer incrementar el electorado de estos movimientos, de estos movimientos políticos, y de hecho ya hay señales, ¿no? Japón, que da incentivos a sus empresas para que dejen de producir en China. La retórica entre China y Estados Unidos, como todos sabemos, cada vez toma más fuerza, alimentada por el nacionalismo, además de cuestiones estructurales. Macron, que era uno de los pocos líderes que impulsaba con fuerza el orden liberal y la globalización, también hay un cambio de discurso en el sentido de mayor autonomía nacional o europea para cuestiones estratégicas en lo económico. Así que yo creo que esto hay que tomarlo con humildad. Es muy difícil saber cuáles van a ser las consecuencias políticas, pero creo que hay un consenso que desde Richard Haas, desde el establishment liberal de Estados Unidos, a Houellebecq, el novelista francés, desde el conservadurismo popular, no ven un cambio rotundo en el orden internacional, lo que ven es que se van a acelerar ciertas transformaciones, ¿no? Y una de estas transformaciones que veníamos viendo era el nacionalismo y el auge del conservadurismo popular. Uh-huh. Ayer estuvimos con un colega nuestro que te contaba, Franco de Ledone, y decía, bueno, esto también se está viendo en Europa con el ascenso de algunos partidos de derecha radical, como lo llamaba él, ¿no? Y decía que en la agenda tenían básicamente cuestiones de seguridad interior, de anticorrupción, de migración como un fenómeno visto como una amenaza, y que están en contra de las élites tradicionales, es mucho de lo que estábamos viendo acá, ¿no? Lo que decías es un punto importante, ¿no? La lucha contra la corrupción, que se asocia a las élites con la corrupción. Esto lo decía Trump, Washington es un pantano, el movimiento evangélico en América Latina que alimenta la llegada del conservadurismo popular en la región, el caso más claro es el de Bolsonaro, también la lucha contra la corrupción. Así que sí, esa es otra de las banderas que se asocia a la corrupción con las élites. Y es parte, me parece, de este fenómeno. Y también una de las cosas que nosotros estuvimos viendo en el CEPI, que de alguna manera esta forma de hacer política y esta forma también tiene una forma de comunicar desde la política, de una comunicación directa entre el líder y las masas, ¿no? Es esto de, yo no soy la élite que siempre te gobernó, yo vengo de otro lugar, yo sé tus problemas, voy a resolver tus problemas, y hay una comunicación que va cambiando entre, digamos, los partidos que por ahí pueden ser tradicionales, como los partidos en Estados Unidos, pero el liderazgo viene desde otro lugar, viene desde un lugar quizás de un empresario económico exitoso que está fuera de la élite política de Washington. No sé si compartís. Sí, totalmente, digamos. El tema comunicacional es un punto en común entre casi todos estos líderes, ¿no? Netanyahu, Bolsonaro, Trump. Es la idea de atacar a los medios tradicionales de comunicación, a las instituciones más fuertes culturales, como Hollywood en Estados Unidos, cuando Trump ataca a Hollywood, el New York Times,
Netanyahu ataca al principal medio israelí, Bolsonaro ataca a O Globo, y tiene una lógica. Ellos lo que quieren hacer de esa manera es dar una señal clara de que no pertenecen a las élites, ¿no? Y lo que a uno en principio le parece una locura, de vuelta, por la falta de moderación, y tiene una lógica, ¿no? Es dar una señal concreta a la sociedad de que ellos no forman parte de las élites. Y todo esto es posible gracias a las redes sociales, ¿no? Que es lo que permite fortalece la democracia directa, o la idea Claro, de que se puede contacto. gobernar sin las instituciones intermedias, sin los medios tradicionales de comunicación. Por eso es tan importante Twitter para Trump y ahora está en medio de una Claro. pelea con Twitter, ¿no? Por eso Pero la esto de diplomacia, vuelta. desde el año pasado hablábamos, el anterior, la diplomacia desde el Twitter, lo hablábamos siempre nosotros, Tal y ahora cual, la diplomacia del barbijo. es una diplomacia que se saltea todas las instituciones tradicionales de política exterior. Modi en India es otro ejemplo de uso de redes sociales, Salvini en Italia. Pero bueno, son estos cambios tecnológicos que uno no sabe para dónde van a terminar, ¿no? Esto se lo escuchaba decir a un historiador, que una de las grandes ironías de la historia es que Silicon Valley, que es una de las culturas más liberales en términos americanos en Estados Unidos, es la que le permitió a Trump llegar al poder a través de las redes sociales. Y las redes sociales, estos medios, formas de comunicación, permiten transmitir grandes ideas, grandes libros, pero también prejuicios, fake news, y otro tipo de mensajes que inturbian más o debilitan aún más de lo que ya estaba debilitada la esfera pública. Pero sí, siempre los cambios tecnológicos, por supuesto, acompañan o inclusive impulsan estas transformaciones políticas, y no hay que restarle importancia a las redes sociales en este sentido, ¿no? Y Francisco, y esto lo estamos viendo desde un ámbito o un nivel de análisis nacional, ¿no? Cómo funcionan los líderes nacionales con su población. Ahora, ¿cómo esto se traduce a la esfera internacional? ¿Cómo esto se ve con la dinámica entre las grandes potencias o las potencias de segundo orden? Bueno, mi impresión es que el conservadurismo popular en eso mantiene la tradición conservadora, y en política exterior es más bien realista y no es ideológico, ¿no? Y eso es un cambio grande en el sistema internacional. Porque si no nos olvidamos, después de la caída del muro de Berlín, Estados Unidos se posicionó como el hegemón y tuvo una gran libertad para influir en el sistema internacional, y tuvo una agenda en gran medida también ideológica, que fue la exportación de la democracia liberal por la diplomacia, inclusive por la fuerza. Esto uno ya no lo ve, ya lo empezó con Putin. Putin es un realista, no hay una agenda revolucionaria como pudieron tener los comunistas antes que él, y ya con Obama, que creo que hay muchas más similitudes de lo que se piensa entre Obama y Trump, hay un cambio de política exterior en Estados Unidos en donde se empieza a priorizar la contención del crecimiento de China como amenaza para Estados Unidos. Eso empieza Obama con el movimiento de recursos militares de Europa y de Medio Oriente hacia Asia, con el Tratado de Libre Comercio con los países que rodean a China, y Trump le da aún más impulso. Pero creo que es una lógica realista que refleja cambios estructurales en el sistema internacional, alimentado por otro aspecto relacionado con el conservadurismo popular, que está ganando fuerza, da la impresión después de la pandemia, que es el nacionalismo. Esto lo notamos en las encuestas en Estados Unidos sobre el rechazo a China. Aumentó fuertemente el rechazo a China. En países como Italia aumentó 20% el rechazo a la Unión Europea, que puede llegar a ser otra de las víctimas de este proceso. Así que yo creo que esos son dos fenómenos asociados con el conservadurismo popular, que están transformando un sistema internacional liberal, basado en los tres pilares que mencioné antes. Quizás, y esto es una gran pregunta, porque no está claro qué sistema internacional viene ahora. Si se impone el conservadurismo popular, probablemente sea un orden conservador, similar al del Congreso de Viena, entre la caída de Napoleón y la Primera Guerra Mundial, donde tuviste estabilidad, que es la parte positiva, no hubo ninguna guerra entre las potencias,
Pero la colaboración internacional en ciertas áreas que hoy son prioritarias va a estar debilitada, ¿no? Porque estos conservadores populares no quieren cederle poder a las instituciones internacionales que para su buen trabajo necesitan cierto grado de autonomía, y esto perjudica a la lucha contra el cambio climático, Justo era lo que va te a iba a decir. perjudicar a la coordinación de política monetaria y fiscal para evitar crisis económicas, que es algo que ya habíamos viendo, ¿no? Todas las organizaciones internacionales tradicionales se han debilitado fuertemente, no solo por Trump, sino porque estos líderes conservadores populares no le quieren ceder poder, desconfían de sus élites, porque creen que son élites liberales, progresistas, las que están en estos organismos, y ya venían sufriendo un proceso de desgaste y debilitamiento muy fuerte. ¿Qué foros pueden ganar importancia en este nuevo contexto internacional? Probablemente el G20. El G20 refleja mejor lo que fue el Congreso de Viena, el sistema del Congreso de Viena, que el orden liberal. Sí, es porque el equilibrio de poder. Son el equilibrio de poder del Congreso de Viena, ¿no? Claro, son lugares de encuentro en donde los líderes intercambian información, bajan de esa manera los niveles de incertidumbre y eso facilita que haya menos conflictos. Pero hoy en día, como decía antes, hay un nivel de amenazas que enfrenta el sistema internacional, la comunidad internacional, que el G20 no va a estar a la altura, no va a estar capacitado para enfrentar ese tipo de problemas que enfrenta toda la humanidad, ¿no? Como el crimen organizado transnacional, el lavado de dinero, la cuestión de refugiados, el cambio climático, que necesariamente necesitamos una cooperación entre naciones con también un multilateralismo y con burocracias internacionales, como vos bien decís, que por ahí este mundo, que espero que no sea así, pero bueno, este mundo tan realista va a mermar todo lo que va a ser la cooperación internacional en ese aspecto. Sí, yo creo que ahora desde la perspectiva argentina y de los países medios, chicos, todos los que no sean las dos grandes potencias, esa es otra discusión, ¿no? Si este es un mundo multipolar o bipolar, yo creo que es bipolar, es cómo nos acomodamos a este nuevo sistema, y si bien es cierto que quizás el orden liberal en términos de relaciones internacionales puede estar llegando a su fin, es muy importante que este sigue siendo un mundo donde haya reglas de juego que se respeten, ¿no? Reglas que den cierta estabilidad, que nos den voz, que nos den cierto nivel de influencia en las decisiones, porque si se acentúa la rivalidad entre las dos potencias, corremos el riesgo de jugar un rol cada vez más marginal, ¿no? Y en eso quizás, y esto es algo que yo ya empiezo a ver en países medios, es los incentivos para formar una coalición entre países medios para generar incentivos para que las dos grandes potencias respeten el multilateralismo, ¿no? Va a ser un multilateralismo distinto al que estamos acostumbrados, pero yo creo que una prioridad absoluta de nuestra política exterior en los años que se vienen es preservar el multilateralismo. Y te iba a preguntar sobre el ámbito regional. ¿Cómo lo ves a Brasil en este nuevo mundo, ¿no? Porque vos en Rebelión de las Masas hablabas mucho de Estados Unidos y China. Básicamente, si reciente leí bien los subtítulos, estabas hablando de un mundo bipolar, hablando de Estados Unidos y de China, me imagino. Pero bueno, ¿cómo lo ves como a Brasil en este sentido? Más que nada con todo lo que está pasando en este momento, ¿no? Durante la pandemia y de alguna manera el cuestionamiento que se le hace a Bolsonaro sobre la mala administración de la pandemia. Yo creo que lo primero que hay que entender de Brasil es que es un país distinto al de hace 10 años, 15 años. Y ahí hay un fenómeno que a los académicos muchas veces nos cuesta entender por una cuestión quizás de falta de empatía, que es el del movimiento evangélico. En Brasil el movimiento evangélico representa aproximadamente más del 30% de la población, tiene una influencia política enorme, como la tiene en Estados Unidos, porque tiene además de los números, tiene una gran capacidad organizativa desde lo político, y ha llevado a que hoy ganar una elección en muchos países de América Latina, en el ámbito nacional, provincial o municipal, sin el apoyo de los evangélicos es muy difícil. Y ese movimiento evangélico transformó la sociedad brasilera. La sociedad brasileña es mucho más conservadora de lo que era en la época de Lula. Y eso difícilmente cambia, porque son cambios silenciosos,
que no son fáciles de percibir, pero que transforman a las sociedades. Eso está reflejado en las encuestas de valores, etcétera. Ahí hay un cambio muy importante. Entonces, más allá de Bolsonaro, como Trump, Bolsonaro es el producto de un cambio en la sociedad de sus países. Entonces, yo no creo que muchos aspectos de lo que ha sido el gobierno de Bolsonaro cambien más allá de que Bolsonaro sí o no en el poder, ¿no? El movimiento evangélico va a seguir siendo, va a tener una influencia enorme, eso va a influir en la política doméstica y también en la política exterior. A nivel regional, la posición de Brasil y Argentina es parecida a lo que enfrentan todas las regiones marginales, digamos. Incluso Europa, que no lo es. Si tenemos dos grandes potencias que entran en una competencia estratégica, que no pueden ir a una guerra directa por el peligro que significa las armas nucleares, se replica la lógica de la Guerra Fría, en donde para resolver sus disputas lo hacen en otros ámbitos, y en el plano de la seguridad internacional lo hacen a través de estados proxies o dentro de los países o apoyando a distintas facciones políticas. Y eso es un gran peligro que enfrenta Europa, en donde los incentivos son a que muchos países se acerquen a Estados Unidos, como hizo Gran Bretaña, y otros se acerquen a China. Totalmente. Por cuestiones de interés nacional. Y en América Latina probablemente pase lo mismo. Por primera vez en muchísimo tiempo, porque la Guerra Fría de la Unión Soviética no tenía una presencia relevante en la región, porque había barreras culturales muy fuertes, la iglesia, el sector privado que le impedían su ingreso, y porque la compatibilidad económica era muy poca. China sí es un actor de peso en la región, en el cono sur específicamente, y no existen estas barreras ideológicas. Con lo cual yo creo que uno de nuestros otros objetivos debería ser impedir que se traslade este conflicto a nuestra región, en donde algunos países tomen una posición cercana a China y otros a Estados Unidos. Y ahí, una vez más, la relación entre Argentina y Brasil es clave. Tenemos la suerte de que vivimos en las regiones más pacíficas del mundo, al menos en términos de conflictos entre estados. En parte eso se debe al acercamiento entre Argentina y Brasil, que es una relación estratégica que ya lleva casi 40 años, y deberíamos preservar, más allá de temas ideológicos, esta relación entre los dos países, ¿no? Que es muy difícil, las declaraciones de Brasil muchas veces son muy fuertes, pero tenemos que buscar los lazos de comunicación entre distintos sectores de la sociedad, no solo de la política, para preservar esa relación, ¿no? Yo creo que si eso se rompe, la dinámica del conflicto entre China y Estados Unidos puede meternos en serios problemas. Puede meterse en esta región. Justamente una de las cátedras que vos das en la universidad es sobre el pensamiento estratégico y una visión estratégica. Si estuvieses en este momento en la Cancillería y tuvieras que plantear una política exterior con esa visión estratégica, ¿cómo plantearías, digamos, la actuación de la Argentina? Obviamente sería mantener un acercamiento con Brasil, a pesar de las evidentes desacuerdos políticos que hay, pero ¿qué otras cosas en relación a Europa, a Estados Unidos, a China, a África, que también es un continente que tenemos mucha relación, a Medio Oriente? Sí, lo primero es qué hacer, ¿no? Yo creo, bueno, multilateralismo, la relación con Brasil, no tomar riesgos innecesarios, profundizar las relaciones con otras regiones, como bien mencionabas. Pero hay otro aspecto que me parece importante, ¿no? Argentina de un día al otro puede tener una estrategia adecuada, perfecta, pero si un país no cuenta con los instrumentos necesarios para llevarla a la práctica, no la va a poder llevar a la práctica. Sí. Y ahí yo creo que los argentinos nos vemos un debate y cambios para fortalecer instituciones gubernamentales y de la sociedad civil que juegan un rol fundamental en la formulación de la política exterior. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen que tener un mínimo de nivel de profesionalismo, que creo que ya lo tienen, porque se logró la subordinación al poder civil, que es un gran logro de la democracia, pero no tienen los medios necesarios para estar preparadas al mundo que se viene, me da la impresión. La alta burocracia estatal, necesitamos recrear la idea de una alta burocracia estatal, que está muy cuestionada por el conservadurismo popular, pero la idea yo creo que
que es un ideal, que hay que acercarse, que no siempre se cumple, pero el ideal de un Estado con funcionarios muy bien preparados, como fue el ideal en Francia, que ahora de la ENAC, que hoy está cuestionado, pero que juega un rol muy importante, es clave, meritocrática, abierta a toda la sociedad, pero buscar la forma de que lleguen gente muy capacitada a la toma de decisiones desde el Estado, desde la burocracia estatal, y la sociedad civil, ¿no? Universidades, think tank. Tenemos que tener especialistas en relaciones internacionales, en política exterior, en cuestiones estratégicas de otras áreas que estén pensando, que puedan pensar, que tengan el tiempo y los recursos necesarios para pensar cuál es el interés de Argentina en el largo plazo. Y eso debería ser una prioridad, no siempre es así, pero creo que esa segunda parte, más allá de las preguntas más intelectuales que uno se puede hacer sobre la estrategia, es fundamental y hay que empezar ahora porque si no va a ser demasiado tarde. Totalmente. Aprovecho algo que mencionaste recién sobre política exterior y el tema de defensa. Por ahí no es tu tema, pero sí es parte de mi mundo y de mi tema, que es que hoy es el Día Internacional del Peacekeeper, 29 de mayo. Aparte de ser el Día del Ejército Argentino, es el Día Internacional de los Soldados por la Paz. Y una de las cosas que me atemoriza un poco al ver este panorama mundial de realismo y conservadurismo popular y dejar de lado un poco el multilateralismo en términos de seguridad internacional, me preocupa un poco qué va a ser de las misiones de paz, de las cuales realmente cada vez tienen menos capacidad y menos contribución de tropas a nivel mundial, y visto y considerando que es muy probable que haya, como vos bien dijiste, guerras proxy o que haya una rivalidad bipolar, generalmente esto hace que merme aún más la participación de muchos países. Y básicamente la Argentina, lamentablemente desde su política exterior, tiene más de 70 años en misiones de paz y cada vez tenemos menos soldados para la paz en diferentes partes del mundo por, bueno, una decisión de una política exterior argentina y una decisión también de desconfianza a cómo está llevando a cabo las Naciones Unidas alguna de sus misiones. Era un bocado que yo quería poner que también para honrar la memoria de los caídos por misiones de paz y a toda la gente que trabajó y que trabaja en misiones de paz, que sí, creo que va a ser también un tema. No, y ahí hay un tema importante, que la importancia de las misiones de paz no solo son el mantenimiento de la paz una vez que se llega a un acuerdo, sino que permiten que se llegue a acuerdos, porque la presencia de las misiones de paz le aseguran a las partes que se va a poder respetar un acuerdo, ¿no? O sea, no solo el rol que juega en la implementación, en el mantenimiento de la paz, sí, sino sí, sí, en facilitar que se llegue... En el desarrollo también, ¿no? En esto de peace building, el desarrollo de las naciones posterior. Y eso de vuelta a la sociedad civil, no solo en términos de Estado, ¿no? Tiene que haber una sociedad civil viva en Argentina que desde un extremo pidiendo y en acuerdo con otras sociedades civiles de otros países promover estos acuerdos, pero también, por ejemplo, el sector privado, ¿no? Un país sin empresas grandes nacionales muy difícilmente se puede integrar al resto del mundo exitosamente. Y ese es un debate que muchas veces no nos damos, pero Argentina casi no tiene empresas nacionales de cierto tamaño que puedan liderar la inserción comercial y económica de Argentina al resto del mundo. Así que yo creo que esto hay que sacarse de encima las tendencias que uno puede tener muchas veces también desde lo ideológico y verlo que tanto desde la parte de los derechos humanos como desde el sector privado, la sociedad civil argentina tiene un rol muy importante que jugar, que no lo va a suplantar el Estado, ¿no? Más hoy en día que se ha vuelto tan complejo el interactuar con otros países. Así que yo creo que nunca hay que olvidarse del rol de la sociedad civil en la política exterior. No es solo el Estado, también es la sociedad civil. Totalmente. Si tuvieras que nombrar algunos de los dilemas que vamos a tener en un mundo de post-pandemia, ¿cuáles serían para vos el foco? ¿A dónde tendríamos que apuntar? Bueno, yo creo de vuelta, el gran tema, nos guste o no, es la rivalidad entre China y Estados Unidos. Todos nosotros, los que estamos en esta charla, el resto de nuestra
vidas profesionales, relaciones internacionales, ese va a ser el tema probablemente que defina muchas de las decisiones que tengamos que tomar. Otro tema interesante que está tomando forma es la globalización. ¿Qué va a pasar con la globalización? Mi visión es que no es el fin de la globalización, es una nueva etapa de la globalización, en donde ciertos aspectos van a tomar más fuerza, como es el intercambio de información. Eso va a facilitar el crecimiento de la economía digital, pero se va a detener fuertemente, yo creo, el movimiento de personas por el mayor nivel de nacionalismo, y vuelve a haber un rol central del Estado en temas estratégicos. En aquellas áreas de la economía que el Estado considere que hay un tema estratégico, va a jugar un rol importante. Y eso no se va a traducir en que el Estado quizás tenga un rol activo en ese sector de la economía, sino que consideraciones de eficiencia económica van a estar subordinadas a cuestiones de Estado. Y se va a llevar a que quizás haya mayor proteccionismo, no solo en cuestiones relacionadas con la medicina, sino también en las cadenas globales de valor, ¿no? Y esto es algo que ya se está discutiendo, si esto va a ayudar al regionalismo, por ejemplo, esta nueva etapa que se viene o no. Ahí el gran peligro, en mi opinión, es que se rompa el sistema internacional económico, se divide en dos grandes bloques, el bloque liderado por China y el bloque liderado por Estados Unidos, en donde haya mucha movilidad de capital, de bienes, servicios dentro de cada estos bloques, pero haya poca relación entre ellos. Y eso tiene un costo económico y de bienestar social para gran parte del mundo enorme, ¿no? Totalmente, Otro igual lo vemos, punto, sí, perdóname, ¿otro punto? no, y otro punto que también me parece fundamental, el tema demográfico, y eso va a lo de África que mencionaba, ¿no? El mundo se está enfrentando con una tasa de natalidad muy baja, y eso tiene consecuencias económicas muy serias. Los déficits, cada vez mayor costo por jubilaciones y medicina, y eso puede ayudar a África, ¿no? Que mantiene tasas altas de natalidad, y eventualmente se lo puede convertir en un centro de producción industrial, aprovechando una mano de obra relativamente barata que hoy en Asia ya no necesariamente es así. Y otra serie de fenómenos que creo que pueden llevar a que África tenga un rol cada vez más importante en el sistema internacional. Justo te iba a hacer un comentario sobre eso. Nosotros vemos a China ahora como un jugador a escala mundial, ¿no? Que siempre lo fue, pero ahora tiene una estrategia de jugada global. Y una de las cuestiones que vimos también con colegas nuestros como Ignacio Villagrán es este soft power que tiene China y que fue avanzando en diferentes inserciones, no solo de comercio, sino de inversiones de estructura e infraestructura, más que nada en el continente africano. El continente africano que tiene más de 54 países y dos áreas que quieren ser países, digamos. De alguna manera, esta inserción de China hacia el continente africano también nos pone como que los bloques van a tener estos bloques, si es que se llega a generar, grandes bloques de rivalidad, y África es uno de los cuales básicamente va a estar pintado de rojo, como lo veríamos en un mapa, si podríamos traspolar la bandera china sobre en donde están sus comercios y sus inversiones. ¿No es así, no te parece? Y mucho depende de la respuesta de Estados Unidos, ¿no? Porque yo creo que lo que quizás hoy no está en el debate político en Estados Unidos, pero en un momento va a tener que surgir, es que Estados Unidos, para llevar adelante esta estrategia, esta gran estrategia de contener el crecimiento chino, que hoy en día hay consenso, más allá de cuestiones tácticas, entre demócratas, republicanos y el sector privado en Estados Unidos, de que esta es la nueva estrategia, más allá de la polarización doméstica, es que esto va a requerir muchísimos recursos, ¿no? No solo para las Fuerzas Armadas, sino para la política exterior, cosa que China lo entiende y lo está haciendo. Como mencionabas vos, el cinturón de la seda, por ejemplo, tiene muchos objetivos, pero uno es ganar aliados, ¿no?
Y Estados Unidos, para confrontar ese accionar de China, eventualmente va a tener que destinar muchos recursos a la diplomacia pública y y obras de infraestructura similares a esta, como fue el Plan Marshall en su momento, ¿no? Y eso significa que los republicanos quizás van a tener que resignarse a mantener impuestos bajos y los demócratas van a tener que desviar gasto social que tenían pensado a temas de salud, por ejemplo, cobertura universal de salud, a la política exterior. Así que yo creo que esa es una decisión importante que va a tener que tomar Estados Unidos. Luchar por el liderazgo internacional es algo muy costoso. En la Guerra Fría Estados Unidos tomó esa decisión, la Unión Soviética tomó esa decisión, China aparentemente tomó esa decisión. Tenemos que ver hoy en día cómo actúa Estados Unidos en el mediano plazo, ¿no? Pero, Sí. de vuelta, no es gratis ese tipo de conflicto. No, creo que igual el conflicto no va a ser tanto ideológico como se veía en la Guerra Fría, ¿no? Que era un conflicto de enemigo total, ¿no? Desde lo ideológico, el sentido de vida y todo, sino creo que el escenario de conflicto va a estar también en lo tecnológico, ¿no? El avance tecnológico va a ser como la competencia, ¿no? Tecnología de punta, tecnología desde la sanidad hasta las cuestiones espaciales, hasta las cuestiones de infraestructura. Me parece que la tecnología, y esto lo fuimos viendo mucho con esta competencia por el 5G, no sé si lo veías, es como que la pandemia nos pone en evidencia cosas que estaban en el mundo actual y que la competencia de estos dos grandes actores en pos a la tecnología de punta va a ser el escenario, y más que nada sobre cómo va a estar y en qué manos va a estar la información, ¿no? La información, todo lo que es la ciberdefensa, todo lo que tiene que ver con este cuarto lugar que es los ciber, o cuarto escenario que sería los ciber, me parece que es donde va a haber la competencia más clara entre China y Estados Unidos. No sé si lo ves así. Sí, claramente, 5G, inteligencia artificial. Y va a ser interesante también el plano cultural, ¿no? Las narrativas, porque ahí tiene una ventaja muy grande Estados Unidos, en su momento fue Hollywood, ahora es Netflix, pero Estados Unidos tiene una capacidad de poder blando enorme, y hay que ver cuál es la respuesta de China, ¿no? Porque claramente China está tomando pasos para dejar de lado sus puntos flojos, ¿no? La finanza se está desarrollando su propia moneda, manera digital para competir con el dólar. Exacto. Pero la parte cultural no va a ser fácil, porque Estados Unidos, no nos olvidemos, tiene dos países relativamente débiles de vecinos, dos océanos. China limita con, creo que son 14 países, sí, con Rusia, que es una potencia, y el crecimiento de China naturalmente genera desconfianza, temor, y va a ser un ascenso hacia el poder mucho más difícil que fue el de Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial. Totalmente. Si hay algo que tenemos que decirles a los jóvenes que nos están mirando es que empiecen a estudiar chino, como me decía mi madre cuando yo era chica. Creo que tenemos preguntas de nuestro coordinador del CEPI, el coordinador de Defensa y Seguridad. No sé, Joana, contame a ver si hay tenemos preguntas. Varias preguntas. Si vamos a empezar con Damián, si... ¿Cómo te va, Francisco? Mucho gusto. Mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Vos mencionaste que los conservadurismos populares tienen estas, las teorías conspirativas, las fake news como elemento importante, ¿no? ¿Esto dificulta la elaboración de una gran estrategia clara en Estados Unidos cuando está redefiniendo su rol como líder? Sí, porque bueno, si uno piensa los orígenes de quiénes son los que desarrollan y sostienen las grandes estrategias, históricamente han sido las élites, ¿no? En Estados Unidos fue la élite de la costa este, etcétera, después ha habido cambios, pero es lo que le da continuidad y permanencia a una gran estrategia, que es lo que necesita para ser exitosa, ¿no? Mantenerse en el tiempo. Y lo que yo noto en Estados Unidos es que la guerra que hay entre Trump y lo que representa Trump, que es más importante que Trump, y las élites tradicionales es enorme. Y es una buena pregunta, ¿no? ¿En qué medida Estados Unidos va a poder llevar a la práctica una nueva gran estrategia que se mantenga a través de los gobiernos? Igualmente, como decía antes, para mí hay muchos más puntos de conexión entre los demócratas y los republicanos en política exterior de lo que se suele pensar. Si gana Biden,
va a haber una mayor cercanía a los aliados de Estados Unidos, un llamado mayor multilateralismo, pero el objetivo central es el mismo. Si gana Trump, probablemente el mayor cambio va a ser un acercamiento a Rusia, que no se lo permitió el establishment, de cierta manera, hacerlo en este mandato, pero ese quizás es el mayor cambio que podemos llegar a ver, porque esta gran estrategia que es contener a China, algo que se desprende lógicamente de esa estrategia, es una alianza con Rusia para detener el crecimiento de China. Porque para Rusia, desde su perspectiva, es más una amenaza a mediano o largo plazo China que Estados Unidos. Pero sí, Estados Unidos tiene un problema. Si tenés tanta polarización política, es muy difícil mantener a lo largo del tiempo una misma estrategia. Gracias. Muchas gracias, Francisco, súper interesante. Tenemos una pregunta ahora de Romina Berberia. Hola, buenas noches. Bueno, felicidades a todos por el 36 café, creo que era impresionante, la verdad esto es muy, muy útil. Bueno, mi pregunta es básicamente trasladarle a Francisco la pregunta de los alumnos chinos de Relaciones Internacionales que yo daba clases allá en Renmin, en Beijing. Y ellos me preguntaban, primero que no conocían Argentina, les mostraba un mapa, les preguntaba dónde está la Argentina y no la saben ubicar, hay una mancha que es Latinoamérica y nada más. Y la pregunta era, ¿qué posición tiene la Argentina para la región? ¿Cómo ve la región a la Argentina? Y después, si se puede llegar a una especie ¿cómo se llama?, de síntesis, de saber si creemos nosotros que la relación con China nos debilita en la región. Muchas gracias. ¿En qué región? ¿En América Latina o en Asia? En las dos, en la relación bilateral, claro. Bueno, la lógica indicaría que muchos países, probablemente quizás también Argentina, en un momento tengan que un acercamiento a China signifique un alejamiento de los países que rodean a China, ¿no? Por este conflicto. Siendo que Argentina, en términos comerciales, tiene muchísima más de relación de lo que se piensa con los países, por ejemplo, el sudeste asiático, y la relación no es solo con China, ¿no? Así que ese es un desafío, ¿no? Porque uno suele pensar la relación con China en términos de los costos que puede tener un acercamiento por Estados Unidos, pero también puede llegar a tener un costo con los países que rodean a China. Desde la región, de vuelta, para mí el gran riesgo es que cada uno de los países de nuestra región no coordine su accionar, vaya para un lado o para el otro, y eso se traslade después en mayor conflictividad entre nuestros países. Así que el multilateralismo es importante a nivel global, pero también regional, ¿no? Y ahí tenemos que ver cómo hacemos, cuál va a ser el paraguas institucional que nos ayude a coordinar más la política exterior, que va a ser sumamente difícil, porque las fuerzas del sistema internacional van a ser, de esta bipolaridad, va a ser muy fuerte. Tenemos estados relativamente débiles, en lo que deberían ser fuertes, y yo creo que ahí a nivel regional, de vuelta, la coordinación es clave. Estaba hablando al mute. Muchísimas gracias, Francisco. Tengo una pregunta más, antes de cerrar, perdóname, es Hernán Rubio, ¿puede ser? Sí, puede ser. ¿Qué tal? Hola. Hola. Bueno, muy bien. ¿Qué tal, Francisco? Dentro del marco de la rivalidad de Estados Unidos-China, estuve notando un apunte, hay un acercamiento de Estados Unidos hacia India. ¿Cómo ves esto? Pareciera ser que, bueno, justamente Estados Unidos está buscando aliados, puntos fuertes, pero ¿no es un riesgo también para Estados Unidos de que las inversiones norteamericanas hagan crecer a un país como China con enorme potencial y después tengamos un actor internacional en un par de décadas también en el escenario? Y otra cosita, si me permiten, ¿cómo ves la influencia de China en Latinoamérica? Porque pareciera ser menor el soft power, más chico todavía, relativamente menor comparado con Estados Unidos, ¿no? Siempre dentro del contexto de rivalidad Estados Unidos-China. Gracias. Sí, yo creo que
quizás el tercer actor en importancia hoy en día en la rivalidad entre China y Estados Unidos es Rusia, por las armas, pues es una potencia energética y militar, pero si uno ve la tendencia en términos de crecimiento económico, de temas demográficos, de crecimiento, innovación del sector privado, India va a tener un peso, yo creo, mucho mayor, ¿no? Y va a ser un tercer estado de mucho peso. Ahí yo creo que Estados Unidos eso lo ve. Esto ya empezó, no sé si se acuerdan, con Bush hijo, que Estados Unidos le dio un pase verde para las pruebas nucleares a India. O sea, el acercamiento ya viene de esa época, que las élites, esto es interesante, ¿no? Esto, en el CARI vino un especialista británico que decía que lo habían convocado al principio del gobierno de Bush hijo a la Casa Blanca con un grupo de intelectuales a discutir la amenaza que representaba China a Estados Unidos. Pero que después Estados Unidos con el 11 de septiembre se distrajo con Rusia y perdió foco, ¿no? Pero ya en esa época ya estaba esta visión. Y parte de eso era el acercamiento con India, que ya lleva bastante tiempo, y yo creo que la apuesta de Estados Unidos es que a Estados Unidos le conviene tener aliados fuertes que rodeen a China, que por proximidad, por cuestiones de conflictos limítrofes, por cuestiones culturales, para India va a ser, incluso más que para Rusia, una amenaza mayor China que Estados Unidos, y por lo tanto, eventualmente India va a dejar su política diplomática tradicional de independencia y autonomía para acercarse más a Estados Unidos, que hasta ahora no ha pasado, ¿no? India coquetea un poco con Estados Unidos, pero mantiene en gran medida su autonomía. Yo creo que como una gran nueva potencia, China está aprendiendo, ¿no? No es fácil llegar a continentes tan lejanos cultural y geográficamente de China y tener una estrategia particular para una región como América Latina. Así que mi impresión es que están aprendiendo, que les va a llevar mucho tiempo, como les llevó a Estados Unidos a entender a la región, como en términos económicos les llevó a España en los 90 cuando vino con inversiones. Y es una buena pregunta, ¿no? Yo a veces me pregunto, ¿cuál va a ser la estrategia cultural de China para enfrentar el soft power de Estados Unidos? Para enfrentar a Netflix, a la visión del mundo que te da Netflix, y quizás sea financiar cine nacional de estos países con una ideología distinta, una visión del mundo distinta. Lo que sí tengo en claro es que China tiene una clase dirigente muy meritocrática, con una visión muy de largo plazo. Esto tiene que ver con las raíces del confucianismo y con otros aspectos de la sociedad china, en donde no va a ser un tema que pase desapercibido, ¿no? La estrategia cultural en regiones como América Latina, donde ellos saben que siguen teniendo una desventaja muy grande respecto a Estados Unidos. Es un fenómeno totalmente distinto a Alemania o a la Unión Soviética, donde no hay un tema ideológico fuerte. Eso tiene ventajas y desventajas. Pero me parece, no tengo muchas respuestas, me parece que es un interrogante muy interesante. Y una cosita, un detalle, Estados Unidos tenía una relación muy cercana a Pakistán de décadas, y ahora un acercamiento a India, que son enemigos tradicionales entre ellos. Entonces hay una paradoja bastante interesante ahí, ¿no? Todo en pos de... Sí, te escucho. Sí, no, que entre tener de aliado a Pakistán o India, en términos de poder, India es mucho más atractivo, ¿no? Sí. Pero bueno, esto es como política internacional. El costo de eso es que se te vaya a Pakistán al otro campo, por ejemplo. Totalmente. Creo que tenemos otra pregunta, Francisco, así que Joana. Creo que hay dos más y ahí cerramos. Tenemos dos preguntas más. Vamos a ver Vamos. por el tiempo. Tenemos una pregunta de Cristian, ¿puede ser? ¿Está por ahí, Cristian? Y que se vaya preparando la siguiente pregunta, que no sé de quién es. Mike Medina es la siguiente. Sí, Bueno. está por ahí, le pedimos a Mike que haga la suya, mientras yo contacto a Cristian. Yo te iba a hacer una pregunta mientras. ¿Cómo está trabajando el CARI en este momento de pandemia? Bueno, como ya es muy repetitivo, ¿no? Que dice todo el mundo que una crisis también es una oportunidad.
y yo creo que nos adaptamos bastante bien al mundo virtual, que tiene algunas ventajas, las reuniones virtuales, que ya casi todos los comités trabajan. El CARI básicamente trabaja en comités, que son comités por regiones, por países o por temáticas, y la mayoría de los comités ya están trabajando online, y eso tiene ciertas ventajas. Yo creo que es más fácil trabajar con el resto del país, con el interior, de manera virtual que con reuniones presenciales, y nos pone en una igualdad de condiciones con especialistas del exterior, ¿no? O sea, es más fácil entablar diálogos. Ahora vamos a empezar un ciclo, por ejemplo, de diálogos con grandes pensadores de relaciones internacionales del exterior, Qué bueno. donde un miembro senior del CARI dialoga, Qué y bueno. eso es posible hoy en día por Zoom, por Google Meet y por los cambios que han pasado, ¿no? Así que creo que nos adaptamos rápidamente. Lanzan algo como el CEPI, pero a nivel internacional, me parece muy bien. Sí, sí. Bueno, el CARI, recuerdo, es sumamente plural y es un diálogo, ¿no? No hay conclusiones que se tratan de influir las políticas de gobierno, sino que se facilita el diálogo entre distintos sectores sobre temas internacionales. Bueno, Joana, ¿están los que querían preguntar? Vamos con Mike, que no puede, que Cristian no nos está contestando, así que vamos con Mike, por favor. Hola, Fran, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, gracias. Ante todo, felicitaciones por la exposición. Una pregunta, Fran, por favor. Me comentaron nuestros colegas en el DC que, bueno, más allá de que se viene, por supuesto, el 3 de noviembre la elección y la disputa entre Trump y Biden, que se están generando dos corrientes de opinión desde allá y que son continentales. Una sostiene que post-pandemia Estados Unidos debiera centrarse política, económica y socialmente en Centroamérica, y la otra sostiene que debiera centrarse en el Cono Sur, justamente para frenar esta expansión extracontinental que, bueno, todos conocemos y está dando vuelta desde hace ya unos años. Esa es la consulta. Gracias. Sí, yo creo que estratégicamente es más importante en términos de seguridad Centroamérica para Estados Unidos, pero en esta etapa de la disputa estratégica con China, el Cono Sur gana mucha importancia. ¿Por qué? Es casi imposible que México, por ejemplo, se acerque a China porque Estados Unidos simplemente no lo permitiría. Es demasiado el riesgo, el costo en términos de seguridad nacional. Tampoco tienen poder para hacerlo. Pero países como Chile, Argentina o Brasil tienen más relación económica con China que con Estados Unidos y están relativamente lejos de Estados Unidos, con lo cual eso les da mayor grado de autonomía. Y Argentina y Brasil son dos países importantes, junto con México en términos políticos, económicos, culturales. Eso me llevaría a mí a pensar que es muy probable que en el mediano caso Estados Unidos le empiece a dar mucha más importancia a Argentina y a Brasil, ¿no? Como dos actores clave de la región que no puede perder. Volviendo un poco a la teoría de relaciones internacionales, la visión de los neorrealistas de que Estados Unidos es una superpotencia porque es el único país del mundo que domina su propia región, que es el hemisferio occidental. Y su objetivo es que evitar que cualquier otro país domine otra región del mundo, como sería China, Asia, o como fue Alemania en Europa, o Japón en Asia en distintos momentos, o Irak en Medio Oriente en otros momentos históricos, y que Estados Unidos no puede perder la hegemonía, por ponerlo como palabra de relaciones internacionales, en el hemisferio occidental, ¿no? O sea, yo creo que América Latina gana importancia estratégica para Estados Unidos y creo que en particular Argentina y Brasil van a ser países que van a ganar cada vez más importancia, siendo países que en cierta medida Estados Unidos no les prestó debida atención quizás en otros momentos. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por todos tus
palabras, tus pensamientos. Aconsejo leer el último libro de Francisco, la verdad muy bueno, se puede comprar por internet, me imagino, en este momento de pandemia. No solo te queremos agradecer por esta 36ª charla, sino también invitarte la semana que viene, que tenemos a 5 también grandes docentes de la UBA específicamente. El lunes va a estar con nosotros el doctor Sergio Eiza, el martes va a estar Romina Sarmiento, el miércoles vamos a hablar de economía con un profesor de la UBA también que se llama Iglesias, el jueves vamos a estar hablando también de China, Estados Unidos, Brasil, con Eduardo Díez, que también es un docente de Relaciones Internacionales de la UBA, y el viernes 5, que es el cumpleaños de un amigo mutuo nuestro, no nos tenemos que olvidar, que viene también Svalt, que es también un profesor muy bueno de la Facultad de Sociales de la UBA. Así que la semana que viene es todo UBA, puro UBA. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, felicidades por la iniciativa, como te decía, me parece que es muy original, el diálogo informal, creo que es la única iniciativa de este tipo que conozco, les felicito y encantado de trabajar juntos entre el CAR y el CEPI. Muy bien, así me gusta. Un beso, abrazo virtual a todos y todas que estuvieron hoy. Como siempre, la charla de Francisco va a estar grabada, está grabada, y va a estar disponible a partir de mañana a la noche en la web del CEPI. Ya están las 35 charlas subidas anteriores, así que el que quiera o se perdió alguna lo puede ver. Eso ya queda como, de alguna manera, profesores colaboradores del CEPI que vinieron a tomar este café, que ahí lo tiene también Francisco con nosotros. Muchísimas gracias, quédense en sus casas, cuídense y síganos en las redes.